Buenas tardes a todos. Voy a comenzar esta charla con algo que probablemente te va a molestar. Algo que a lo mejor te va a hacer pensar que este cura está loco, que no sabe de lo que habla o que de plano perdió la cabeza. Dios quiere que sufras. Sí, así como lo oyes. Dios quiere que sufras. Y antes de que cierres este video, antes de que me escribas un comentario furioso diciéndome que soy un insensible, que no tengo corazón, que cómo me atrevo a decir semejante barbaridad, déjame explicarte algo. Llevo más de 30 años como sacerdote, 30 años escuchando confesiones, 30 años acompañando a gente en hospitales, en velorios, en divorcios, en bancarrotas, en depresiones. Y si hay algo que he aprendido en todo este tiempo es que el sufrimiento no es un accidente en tu vida, no es mala suerte, no es castigo y definitivamente no es porque Dios se olvidó de ti. El sufrimiento es parte del plan y hoy te voy a demostrar por qué. Pero antes de entrar en materia, déjame contarte algo que me pasó hace como 2 meses. Estaba yo confesando un sábado por la tarde, ya sabes, el típico sábado en el que todo el mundo se acuerda que existe Dios porque mañana es domingo y hay que ir a misa. Se abre el confesionario y entra una señora. Ni la vi bien porque estaba del otro lado de la rejilla, pero por la voz me di cuenta que era una mujer joven, tal vez de unos 30 y tantos años. Comienza a contarme sus pecados. Lo típico, ¿no? Que si dije una mentira, que si me enojé con mi marido, que si grité a mis hijos, todo normal. Pero de pronto se quiebra, empieza a llorar y me dice: padre, yo ya no aguanto más. Tengo un hijo con parálisis cerebral. Mi marido me abandonó hace 2 años. Trabajo 12 horas al día para poder pagar las terapias del niño. Llego a mi casa destrozada. No duermo, no descanso. Y lo peor de todo, padre, lo peor de todo es que yo le pedí a Dios que me quitara esta cruz. Le supliqué, le rogué, hice novenas, mandas, promesas y nada, nada ha cambiado. Entonces dígame, padre, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué permite que yo sufra así? ¿Qué hice para merecer esto? Y ahí estaba yo del otro lado del confesionario pensando: ¿qué le digo a esta mujer? Le digo que Dios tiene un plan, le digo que todo pasa por algo, le digo que ofrezca su sufrimiento. Todas esas frases que suenan muy bonitas cuando no eres tú el que está sufriendo, pero que cuando estás en el hoyo, cuando estás destrozado, suenan vacías, suenan huecas, suenan a que el que te las dice no tiene ni idea de lo que estás viviendo. Entonces, ¿sabes qué le dije? Le dije la verdad. Una verdad que nadie te dice porque es incómoda, porque es difícil, porque va contra todo lo que el mundo te ha vendido sobre lo que es la felicidad y lo que es una vida plena. Le dije: señora, Dios sí te está escuchando, Dios sí te ve, Dios sí sabe lo que estás viviendo y precisamente porque te ama, no te quita esa cruz. Se hizo un silencio tremendo, yo pensé que se iba a levantar y se iba a ir, pero no, se quedó ahí. Y me dijo: padre, explíqueme eso. Porque si Dios me ama, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me quita este dolor? Y esa, hermanos, esa es la pregunta del millón. La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida. La pregunta que está en el corazón de cada persona que está sufriendo en este momento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué un Dios que es amor, que es bueno, que es todopoderoso, permite que suframos? Permite que haya enfermedades, permite que haya tragedias, permite que haya dolor. Y hoy te voy a dar la respuesta, pero te advierto, no te va a gustar, porque la respuesta no es cómoda, no es bonita, no es lo que quieres escuchar, pero es la verdad. Y como dijo Jesús, la verdad os hará libres, aunque primero te va a molestar, te va a incomodar, te va a hacer cuestionarte muchas cosas. Mira, lo primero que tenemos que entender es que vivimos en una cultura que nos ha vendido una mentira gigantesca. Una mentira tan grande, tan gorda, tan repetida que ya nos la creemos como si fuera un dogma de fe. ¿Cuál es esa mentira? Que el objetivo de la vida es ser feliz. Que el objetivo de la vida es no sufrir. Que tú tienes derecho a una vida sin dolor, sin cruz, sin sufrimiento. Y eso, hermanos, es una mentira del tamaño de una catedral. ¿Sabes de dónde viene esa mentira? Del hedonismo, del materialismo, del relativismo.
de todas esas corrientes de pensamiento que desde hace 50, 60 años nos han bombardeado con la idea de que la vida es placer, de que la vida es comodidad, de que la vida es quitarte todo lo que te molesta, todo lo que te incomoda, todo lo que te hace sufrir. Por eso tenemos preservativos, anticoncepción, aborto, eutanasia, divorcio express, todo lo que sea quitarte la cruz. No queremos sufrir, queremos una vida fácil, cómoda, placentera. Y entonces cuando llega el sufrimiento, cuando llega la enfermedad, cuando llega la tragedia, nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Como si el sufrimiento fuera un castigo, como si fuera algo anormal, como si no fuera parte de la vida. Déjame decirte algo, el sufrimiento es normal, el sufrimiento es parte de la condición humana. Desde que Adán y Eva pecaron en el paraíso, desde que decidieron decirle no a Dios, el sufrimiento entró en el mundo y no se va a ir. No se va a ir por más que reces, por más novenas que hagas, por más promesas que le hagas a Dios, el sufrimiento está aquí para quedarse. Ahora, ¿eso significa que Dios es cruel? ¿Eso significa que Dios nos castiga? ¿Eso significa que Dios se sienta en el cielo a ver cómo sufrimos y no hace nada? No, absolutamente no. Y aquí es donde entra la parte que nadie te dice. La parte que te van a omitir en muchas charlas motivacionales, en muchos libros de autoayuda, en muchas prédicas light que solo te dicen lo que quieres escuchar. Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento no es absurdo, el sufrimiento no es gratuito, el sufrimiento no es castigo, el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para transformarte, para pulirte, para hacerte santo. Y ya sé lo que estás pensando, Padre, eso suena muy bonito, muy espiritual, muy teológico, pero yo lo que quiero es que se me quite el dolor, yo lo que quiero es que mi hijo se sane, yo lo que quiero es que mi matrimonio se arregle. Yo lo que quiero es que se me quite la ansiedad, la depresión, el miedo. No me vengas con cuentos de que el sufrimiento me va a hacer santo. Yo lo que quiero es que se me quite. Lo sé, lo entiendo perfectamente. Y créeme que si estuviera en mi mano quitártelo, lo haría. Pero no está en mi mano, está en la mano de Dios. Y Dios, que te conoce mejor que tú mismo, que sabe exactamente lo que necesitas, que ve tu vida no solo en el presente, sino en la eternidad, Dios sabe que si te quita esa cruz ahora te está haciendo un daño. Te está privando de algo que necesitas para crecer, para madurar, para acercarte a Él. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que tienes un hijo que amas con todo tu corazón, y ese hijo necesita una operación dolorosa, una operación que le va a causar sufrimiento durante semanas, tal vez meses, pero esa operación le va a salvar la vida. ¿Qué haces? ¿Le quitas a tu hijo ese sufrimiento? ¿No lo operas para que no sufra? No, precisamente porque amas a tu hijo, porque quieres lo mejor para él, lo llevas a esa operación, aunque sepas que va a sufrir, aunque sepas que va a doler, porque sabes que ese sufrimiento temporal es necesario para su bien mayor. Pues así es Dios con nosotros. Dios no nos quita el sufrimiento porque sabe que ese sufrimiento es la operación que necesitamos. Es la herramienta que va a usar para sanarnos, para transformarnos, para hacernos mejores personas, no para fastidiarnos, no para castigarnos, sino para salvarnos. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto está en la Biblia, está en el Evangelio. Está en las palabras de Jesús. ¿Sabes qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se quite la cruz. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, que le pida a Dios que le quite todos los problemas. Dijo, toma tu cruz, abrázala, cárgala y sígueme. ¿Y sabes qué más dijo Jesús? En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, en el mundo seréis felices todo el tiempo. No dijo, en el mundo no van a tener problemas. Dijo, van a tener tribulaciones, van a sufrir. Pero no se preocupen, yo ya vencí, yo ya pasé por eso. Yo sé lo que es sufrir. Y si se aferran a mí, van a poder soportarlo.
Hermanos, ¿se dan cuenta? Jesús nunca nos prometió una vida sin sufrimiento. Jesús nunca nos dijo que si lo seguíamos todo iba a ser color de rosa. Al contrario, nos dijo que íbamos a sufrir, pero nos prometió que no íbamos a estar solos. Nos prometió que Él iba a estar con nosotros. Nos prometió que ese sufrimiento no iba a ser en vano. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque voy a decirte algo que es la clave de todo. El sufrimiento en sí mismo no tiene valor. Sufrir por sufrir no te hace santo. Sufrir por sufrir no te acerca a Dios. Lo que le da valor al sufrimiento es cómo lo vives, es qué haces con él. Es si lo unes al sufrimiento de Cristo o si lo vives solo, amargado, resentido, preguntándote ¿por qué a mí? Déjame explicarte esto con una imagen muy clara. El Viernes Santo, en el Monte Calvario, había 3 cruces, 3 hombres crucificados, los 3 sufriendo exactamente el mismo dolor físico. Los 3 clavados, los 3 agonizando, los 3 muriendo, pero solo uno se salvó, solo uno entró al paraíso ese mismo día. ¿Por qué? Porque ese hombre, el buen ladrón, no se quedó en su dolor, no se quedó maldiciendo su suerte, no se quedó preguntándose ¿por qué a mí? Ese hombre volteó a ver a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese hombre unió su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Y en ese momento su cruz dejó de ser una maldición y se convirtió en salvación. En ese momento su dolor dejó de ser absurdo y se llenó de sentido. En ese momento ese hombre dejó de sufrir solo y sufrió con Cristo. Y Cristo le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? Los 3 sufrieron lo mismo, pero solo uno le dio sentido a ese sufrimiento. Solo uno lo transformó. Solo uno se salvó. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu sufrimiento. Dios no te va a quitar la cruz, pero te va a dar la gracia para cargarla. Dios no te va a quitar el dolor, pero te va a acompañar en ese dolor. Dios no te va a quitar la enfermedad, la tragedia, el problema, pero te va a dar un propósito, un sentido, una razón para seguir adelante. Ahora, llegados a este punto, sé que hay gente que está pensando, Padre, todo eso suena muy bonito, pero yo conozco gente que ha sufrido horrores, gente que ha perdido hijos, gente con enfermedades terminales, gente que ha sido abusada, violada, destruida. ¿Me va a decir que Dios quiere eso? ¿Me va a decir que Dios permite esas barbaridades? Y aquí tengo que ser muy, muy claro contigo. Dios no causa el mal. Dios no quiere el mal. Dios no provoca tragedias, enfermedades, abusos. Eso es obra del pecado, es obra del diablo, es obra de la maldad humana. Dios no tiene nada que ver con eso. Pero, y escúchame bien, Dios sí permite que el mal exista. ¿Por qué? Porque Dios nos creó libres, nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y si Dios nos quitara esa libertad, si Dios interviniera cada vez que alguien va a hacer algo malo, entonces no seríamos libres, seríamos robots, marionetas. Y el amor no se puede forzar, el amor tiene que ser libre. Entonces Dios permite que el mal exista porque respeta nuestra libertad. Pero, y esto es importantísimo, Dios no deja que ese mal tenga la última palabra. Dios no deja que el mal te destruya. Dios puede sacar bien del mal. Dios puede transformar lo más horrible en algo hermoso. Dios puede tomar tu peor tragedia y convertirla en tu mayor testimonio. ¿Sabes cuántos santos hay que fueron personas destrozadas por el sufrimiento? Santa Mónica, que lloró durante años por su hijo Agustín, que era un mujeriego, un borracho, un perdido. Y Dios no le quitó ese sufrimiento, pero usó ese sufrimiento para convertir a Agustín. Y Agustín se convirtió en uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús, que murió de tuberculosis a los 24 años, una enfermedad horrible, dolorosa, agónica, y Dios no la sanó, pero usó
ese sufrimiento para hacerla santa, para que su vida fuera un testimonio de amor, de confianza, de abandono en Dios. San Maximiliano Kolbe, que murió en Auschwitz, asesinado por los nazis, una muerte horrible, injusta, cruel, y Dios no lo salvó. Pero usó ese sufrimiento para que Maximiliano diera su vida por otro prisionero. Y ese acto de amor en medio del horror se convirtió en uno de los testimonios más poderosos del siglo XX. ¿Te das cuenta? Dios no causa el mal, pero puede sacar bien del mal, puede transformarlo, puede usarlo para sus propósitos, puede hacer que tu peor momento se convierta en tu mayor bendición. Ahora, sé que hay otra pregunta dando vueltas en tu cabeza. Padre, si todo esto es cierto, si el sufrimiento tiene un propósito, ¿por qué hay tanto sufrimiento injusto? ¿Por qué hay niños que nacen enfermos? ¿Por qué hay gente buena que sufre y gente mala que vive feliz? ¿Dónde está la justicia de Dios? Y aquí es donde tengo que ser brutalmente honesto contigo. No lo sé. No tengo todas las respuestas. Hay sufrimientos que son un misterio. Hay tragedias que no tienen explicación. Hay dolores que no podemos entender con nuestra mente humana. Pero te voy a decir algo que sí sé. Sé que Dios no está allá arriba en el cielo viendo tu sufrimiento como si fuera una película. Dios no es un espectador. Dios bajó, se hizo hombre, se hizo carne y sufrió. Sufrió como tú, sufrió como yo. Fue traicionado, abandonado, golpeado, escupido, humillado, torturado, asesinado. Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús conoce el dolor. Jesús pasó por lo peor que un ser humano puede pasar y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Lo hizo para que nunca, nunca, nunca pudiéramos decir que Dios no nos entiende, que Dios no sabe lo que estamos viviendo. Cuando estés en el hospital, cuando estés en tu cama llorando, cuando estés destrozado, recuerda que Jesús también estuvo ahí. Jesús también lloró. Jesús también sintió miedo en el huerto de los olivos. Jesús también se sintió abandonado en la cruz. Y si Jesús pasó por eso, si Dios mismo pasó por eso, entonces tu sufrimiento tiene un valor infinito. Porque cuando tú unes tu sufrimiento al sufrimiento de Cristo, cuando tú ofreces tu cruz junto con la cruz de Cristo, estás participando en la redención del mundo. Estás colaborando con Dios en la salvación de las almas. Estás haciendo algo que tiene repercusiones eternas. San Pablo lo dice clarísimo en la carta a los Colosenses. Dice, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que a Cristo le faltó sufrir? No, Cristo sufrió todo. Cristo pagó todo. Pero Cristo nos invita a participar, nos invita a unirnos, nos invita a que nuestro sufrimiento tenga el mismo valor que el suyo. Es como si Cristo te dijera, mira, yo ya pagué el precio, yo ya cargué la cruz, yo ya sufrí por ti, pero si tú quieres, si tú aceptas, tú puedes unirte a mí, tú puedes ofrecer tu sufrimiento junto con el mío. Y juntos vamos a salvar almas, juntos vamos a transformar el mundo. ¿Te imaginas? Tu dolor, tu enfermedad, tu tragedia, unido al dolor de Cristo, puede salvar almas, puede cambiar vidas, puede tener un impacto eterno. Tu sufrimiento no es en vano. Tu cruz no es absurda. Tu dolor tiene un propósito gigantesco. Y ahora déjame hablarte de algo que me parece importantísimo. Porque hasta ahora hemos hablado del sufrimiento grande, el sufrimiento de la enfermedad terminal, el sufrimiento de la tragedia, el sufrimiento de la pérdida. Pero hay otro tipo de sufrimiento, un sufrimiento que tal vez no es tan dramático, pero que es igual de real, igual de doloroso, igual de transformador. Estoy hablando del sufrimiento cotidiano, del sufrimiento de levantarte todos los días a un trabajo que odias, del sufrimiento de cuidar a tus hijos cuando estás agotado, del sufrimiento de aguantar a un marido insoportable o a una esposa que te hace la vida imposible, del sufrimiento de la rutina, del cansancio, del aburrimiento, de la mediocridad. Ese sufrimiento también cuenta.
Ese sufrimiento también tiene valor. Ese sufrimiento también lo puedes ofrecer. Y te voy a decir algo más. A veces ese sufrimiento es más difícil que el sufrimiento grande. Porque el sufrimiento grande te hace héroe, te hace mártir. Todo el mundo te admira, todo el mundo reza por ti. Pero el sufrimiento pequeño, el sufrimiento cotidiano, ese nadie lo ve. Ese nadie lo aplaude, ese nadie lo reconoce, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo valora, Dios sí lo cuenta. Y muchas veces son esos pequeños sufrimientos diarios, ofrecidos con amor, los que te hacen santo, no las grandes tragedias, sino las pequeñas cruces de cada día. Santa Teresita del Niño Jesús lo llamaba el caminito, el camino de las cosas pequeñas. Hacer todo con amor, ofrecer todo con amor, hasta lo más insignificante, hasta lo más aburrido, hasta lo más tedioso. Todo puede ser una ofrenda, todo puede tener valor eterno. Entonces, hermano, hermana, te pregunto, ¿qué cruz estás cargando en este momento? ¿Qué sufrimiento estás viviendo? ¿Es una enfermedad? ¿Es un matrimonio roto? ¿Es un hijo rebelde? ¿Es una depresión? ¿Es ansiedad? ¿Es soledad? ¿Es simplemente el cansancio de la vida? Sea lo que sea, no lo desperdicies. No lo vivas solo. No te quedes ahí preguntándote por qué a mí. Voltea a ver a Jesús. Mira la cruz. Mira a ese Dios que sufrió por ti. Y dile, Señor, yo también quiero sufrir contigo. No me quites esta cruz. Dame la gracia para cargarla. Ayúdame a unir mi dolor al tuyo. Ayúdame a darle sentido a este sufrimiento. Y déjame decirte algo más. Algo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando yo estaba sufriendo. Cuando yo estaba pasando por momentos muy oscuros en mi vida. Cuando yo también me preguntaba dónde estaba Dios. ¿Por qué me había abandonado? El sufrimiento no dura para siempre. Esta vida no es todo. Este mundo no es tu hogar. Tú fuiste creado para la eternidad. Tú fuiste creado para el cielo. Y todo el sufrimiento de esta vida, por más horrible que sea, no es nada comparado con la gloria que nos espera. San Pablo lo dice. Dice, las tribulaciones de este tiempo presente no son nada comparadas con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. ¿Te das cuenta? No son nada. 60, 70, 80 años de vida aquí, de sufrimiento aquí. No son nada comparado con la eternidad de felicidad que nos espera. Imagínate que tu vida es una línea y en esa línea hay un puntito pequeñísimo. Ese puntito es tu vida aquí en la tierra, con todo su dolor, con todo su sufrimiento. Y el resto de la línea que se extiende hacia el infinito, eso es la eternidad. Eso es el cielo. Eso es la felicidad plena, perfecta, sin fin. ¿De verdad crees que Dios te va a dejar sufrir aquí para luego abandonarte? ¿De verdad crees que Dios te está preparando, te está purificando, te está transformando aquí para luego olvidarse de ti? No, todo lo contrario. Dios te está preparando para algo infinitamente más grande, para algo que tus ojos no han visto, tus oídos no han escuchado, tu mente no puede imaginar. Y un día, cuando estés en el cielo, cuando veas a Dios cara a cara, cuando entiendas todo, vas a decir, valió la pena. Valió la pena el dolor, valió la pena la cruz, valió la pena el sufrimiento, porque me trajo aquí, porque me acercó a ti, porque me hizo santo. Ahora bien, todo esto que te estoy diciendo no significa que te tengas que quedar con los brazos cruzados. No significa que no puedas pedir alivio. No significa que no puedas buscar soluciones. No significa que tengas que ser masoquista y buscar el sufrimiento. No, puedes y debes buscar alivio. Puedes y debes ir al médico. Puedes y debes buscar terapia. Puedes y debes tomar medicamentos. Puedes y debes hacer todo lo que esté en tu mano para mejorar tu situación. Dios no te pide que te cruces de brazos. Lo que Dios te pide es que mientras buscas soluciones, mientras haces tu parte, confíes en Él, que no te desesperes, que no pierdas la fe, que no te amargues, que no maldigas tu cruz, que la abraces, que la ofrezcas, que la vivas con amor. Y déjame decirte algo más. Hay cruces que Dios sí quita. Hay sufrimientos que Dios sí alivia. Hay enfermedades que Dios sí sana.
Dios hace milagros, Dios escucha oraciones, Dios responde, pero a su tiempo, a su manera, no a la tuya, no a la mía. Y a veces la respuesta de Dios no es quitarte la cruz. A veces la respuesta de Dios es darte la fuerza para cargarla. A veces la respuesta de Dios es ponerte gente que te ayude a cargarla. A veces la respuesta de Dios es transformarte a ti para que la cruz ya no pese tanto. Mira el caso de San Pablo. San Pablo tenía una espina en la carne. No sabemos qué era. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era una tentación, no lo sabemos. Pero San Pablo le pidió a Dios 3 veces que se la quitara. 3 veces. ¿Y sabes qué le respondió Dios? Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó la espina, pero le dio la gracia para soportarla. Y San Pablo entendió y dijo, me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es en mi debilidad donde el poder de Dios se manifiesta. ¿Te das cuenta? San Pablo dejó de pedir que le quitaran la cruz y empezó a agradecer por ella, porque entendió que esa cruz lo hacía depender más de Dios, lo hacía más humilde, lo hacía más santo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere que tu sufrimiento te acerque a Él, que te haga depender de Él, que te haga más humilde, que te haga más compasivo, que te haga más santo. Porque hermanos, y esto es durísimo de aceptar, pero es la verdad, cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay sufrimiento, es cuando más nos alejamos de Dios. Es cuando nos volvemos soberbios. Es cuando pensamos que no lo necesitamos. Es cuando nos creemos autosuficientes. Pero cuando llega el sufrimiento, cuando llega la cruz, cuando todo se derrumba, ahí es cuando corremos a Dios. Ahí es cuando nos arrodillamos. Ahí es cuando oramos de verdad. Ahí es cuando decimos, Señor, te necesito. No puedo solo, ayúdame. Y Dios nos dice, por fin te diste cuenta, por fin entendiste que me necesitas, por fin dejaste tu soberbia, por fin te hiciste pequeño, y ahora sí puedo trabajar en ti, ahora sí puedo transformarte, ahora sí puedo llenarte de mi gracia. Entonces, ¿ves? El sufrimiento no es un castigo, el sufrimiento es una bendición disfrazada. Es una gracia disfrazada. Es el camino que Dios usa para llevarte a la santidad. Y ahora déjame darte 3 claves prácticas. 3 cosas que puedes hacer hoy mismo para transformar tu sufrimiento. Para darle sentido a tu cruz. Para vivir tu dolor de una manera que te acerque a Dios y no te aleje de Él. Primera clave, ofrécelo. Cada mañana cuando te levantes, antes de hacer cualquier otra cosa, ofrécele a Dios tu día. Y dentro de ese ofrecimiento, ofrécele específicamente tu cruz, tu dolor, tu sufrimiento. Dile, Señor, hoy voy a sufrir, hoy voy a tener dolor, hoy voy a estar cansado, hoy voy a cargar mi cruz, pero no quiero hacerlo solo, quiero hacerlo contigo. Te ofrezco este dolor, te ofrezco este sufrimiento, que no sea en vano. Úsalo para salvar almas, úsalo para tu gloria. Y luego, durante el día, cada vez que sientas el dolor, cada vez que la cruz pese, di una oración cortita. Señor, por ti. Señor, contigo. Señor, en unión con tu cruz. No hace falta que sea una oración larga. Con eso basta. Pero marca una diferencia gigantesca, porque transforma tu sufrimiento. Lo convierte en oración. Lo convierte en ofrenda. Segunda clave. Busca el rostro de Cristo en tu sufrimiento. Cuando estés sufriendo, cuando estés en tu peor momento, cierra los ojos y visualiza a Jesús en la cruz. Mírale el rostro, mira sus heridas, mira su sangre, mira su dolor. Y date cuenta de que Él pasó por eso. Él sufrió eso, Él cargó eso por ti para que nunca estuvieras solo en tu dolor. Y luego dile, Jesús, gracias, gracias por haber sufrido por mí, gracias por haberme mostrado el camino, gracias por acompañarme en este dolor, ayúdame a cargar mi cruz como tú cargaste la tuya, con amor, con esperanza, con fe. Tercera clave, no lo vivas solo, busca ayuda,
busca compañía, busca apoyo. Dios no quiere que cargues tu cruz solo. Dios pone gente en tu vida para ayudarte, para acompañarte, para sostenerte cuando no puedas más. A veces es un amigo, a veces es un familiar, a veces es un grupo de oración, a veces es un sacerdote, a veces es un psicólogo. No importa, busca ayuda, abre tu corazón, comparte tu dolor. No te lo guardes, no te lo tragues, porque el dolor compartido es dolor dividido y la alegría compartida es alegría multiplicada. Y sobre todo, hermanos, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no te rindas, porque Dios tiene un plan bueno, un plan de amor, un plan que incluye tu sufrimiento, pero que no termina ahí, un plan que termina en el cielo, en la gloria, en la felicidad eterna. Déjame terminar con la historia con la que comencé. Aquella señora en el confesionario, la que tenía el hijo con parálisis cerebral, la que estaba destrozada, la que me preguntó por qué Dios no le quitaba su cruz. Después de explicarle todo esto, después de hablar con ella durante más de media hora, se quedó en silencio. Y luego me dijo: Padre, creo que entiendo, no me gusta, no quiero esta cruz. Pero entiendo que tiene un propósito. Entiendo que Dios la permite porque me ama, entiendo que puedo ofrecerla y voy a intentarlo. Voy a intentar vivir mi cruz con amor, con fe, con esperanza. Salió del confesionario y 2 semanas después me escribió un mensaje. Me dijo: Padre, no sabe lo que ha cambiado en mí. Mi situación sigue igual, mi hijo sigue igual, mi trabajo sigue igual, pero yo cambié. Ya no veo mi cruz como un castigo, la veo como una oportunidad de acercarme a Dios, de crecer, de madurar, de ser mejor persona. Todavía lloro, todavía me canso, todavía sufro, pero ya no estoy sola. Sé que Dios está conmigo y eso cambia todo. Hermanos, esa es la diferencia, esa es la clave, esa es la respuesta a la pregunta de por qué Dios permite tu sufrimiento. Porque ese sufrimiento, vivido con fe, vivido con amor, vivido en unión con Cristo, te transforma, te hace santo, te prepara para el cielo. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu cruz? ¿La vas a maldecir, la vas a rechazar, te vas a amargar, te vas a alejar de Dios? ¿O la vas a abrazar, la vas a ofrecer, la vas a vivir con amor? La decisión es tuya. Dios te da la cruz, pero tú decides qué hacer con ella. Tú decides si esa cruz te destruye o te transforma. Tú decides si esa cruz te aleja de Dios o te acerca a Él. Tú decides si esa cruz es una maldición o una bendición. Yo te invito hoy, ahora mismo, a tomar la decisión correcta, a abrazar tu cruz, a ofrecerla, a vivirla con Cristo. Porque te prometo, te lo prometo con toda mi alma, que si lo haces, tu vida va a cambiar. No van a desaparecer los problemas, no se va a ir el dolor, pero vas a tener paz, vas a tener esperanza, vas a tener sentido y vas a saber con certeza absoluta que todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Y ese propósito es bueno, es de amor, es de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Y que la cruz de Cristo, que un día fue instrumento de muerte y se convirtió en instrumento de salvación, sea también para ti instrumento de gracia, de transformación, de santidad. Amén.